dar continuidad al asunto de Venezuela que ya empezamos a tratar por voz de nuestro secretario general desde hace 8 días, al día siguiente de que se produjo la violenta agresión del gobierno estadounidense contra la hermana República de Venezuela. Pues ya nuestro secretario general estuvo tratando el asunto, pero ha seguido evolucionando y hoy nos proponemos darle continuidad a este importantísimo asunto que pasa a ser nuestra primera y máxima prioridad como partido. Así pues, hoy iniciamos con un panel en el que participaremos varios compañeros, todos de manera breve. Tal como está previsto, lo inicia nuestra compañera Gaby Garay, eh, poniendo a la vista, pues, cuál fue nuestra primera declaración en torno a este asunto, que lo hemos seguido pues muy atentamente y hemos estado participando en él desde nuestra propia trinchera. Compañera Gaby Garay, adelante, por favor. Tiene su micrófono apagado la compañera Gaby. Ya. Gracias. Ya. Sí, este es el posicionamiento que tuvo. Buenos días a todos. Nada, un gusto saludarles y estar aquí y participar. Voy a dar lectura al posicionamiento emitido el pasado 3 de enero, el día que iniciaron las agresiones contra el gobierno venezolano. Y dice así: Partido Popular Socialista de México. Brutal agresión yanqui contra la patria grande. Artera violación del derecho y la justicia internacional, violando gravemente todas las normas de convivencia internacional que la humanidad ha construido a lo largo de los siglos, arrogándose una autoridad que nadie le ha conferido. El gobierno estadounidense que encabeza Donald Trump ha bombardeado esta madrugada varios puntos del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, y en una acción propia de delincuentes, sus tropas de asalto han secuestrado al presidente constitucional de ese país hermano, contra quien hace algunas semanas habían emprendido una campaña internacional de propaganda negra, con el fin de desacreditarlo, acusándolo sin ningún elemento probatorio de encabezar un cártel internacional al que Trump, en su mente calenturienta, bautizó como el Cártel de los Soles, acusación que usó como base para ofrecer 50 millones de dólares por su captura. Esas acusaciones, todas ilegales, son de dos tipos. La campaña propagandística y la acusación sin sustento forman parte de una típica guerra sucia y desestabilizadora. La agresión militar y el secuestro son acciones violentas que usan y abusan de la fuerza militar descomunal que la potencia imperialista ostenta y cuya utilización está clara y expresamente prohibida por la Carta de las Organizaciones de las Naciones Unidas. Frente a estos hechos delincuenciales, el Partido Popular Socialista de México declara que Donald Trump se ha convertido en reo del derecho internacional y la justicia. Solicita a la Corte Internacional de La Haya, Holanda, que lo someta a juicio y le imponga las penalidades correspondientes. Demanda al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se reúna de inmediato y tome medidas pertinentes para restituir las normas del derecho internacional que están siendo vulneradas. Exige la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y su compañera de vida, Cilia Flores, secuestrados por órdenes del criminal Donald Trump. Pide al gobierno de México, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, sea el canal adecuado para hacer llegar nuestra protesta a las instancias internacionales correspondientes. México, 3 de enero de 2026, por la Liberación Nacional y el Socialismo, Partido Popular Socialista de México. Y está el otro posicionamiento que fue emitido el 8 de enero igual, ante el avance de las agresiones, que dice así: la brutal agresión yanqui contra la patria grande se expande. Artera violación del derecho y la justicia internacional se profundiza. Partido Popular Socialista de México. Luego de que Estados Unidos utilizara su enorme poderío militar para agredir brutalmente a la pacífica República Bolivariana de Venezuela, bombardeándola y secuestrando a su presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros,
para trasladarlo a territorio yanqui en abierta violación del derecho internacional. ¿Qué ha seguido? Tres procesos paralelos. Primero, el país agresor ha desplegado una campaña de desinformación para intentar quebrar la unidad del gobierno bolivariano, difundiendo falsedades sobre la lealtad de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Segundo, ha ampliado su actitud agresiva, señalando públicamente a Colombia y a México como posibles próximos objetivos. Y tercero, ha mostrado un abierto desprecio por la Carta de la ONU, dejando claro que esa potencia en su etapa neofascista ya ni siquiera conserva la apariencia del país democrático, respetuoso o guardián del orden internacional como pretendió ser durante décadas. En efecto, el delincuente Donald Trump ha dicho que tienen un entendimiento con Delcy Rodríguez y que ahora el propio Trump tiene los hilos del poder sobre Venezuela y sus políticas en sus manos. Mentira que choca con la realidad. También ha dicho que Colombia es gobernada por un hombre enfermo, al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y que no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo, y que las drogas estaban entrando a raudales a Estados Unidos a través de México y que tendremos que hacer algo en breve a ese respecto. En sincronía con la Casa Blanca, su embajador en México, Ronald Johnson, celebró la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, chocando con el gobierno mexicano, que de manera enfática y reiterada, por voz de la presidenta Claudia Sheinbaum y por medio de sus embajadores en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la OEA, condenó enérgicamente esa acción violatoria del derecho internacional. Frente a estos hechos, el Partido Popular Socialista de México denuncia ante el pueblo de México y los pueblos del mundo el hecho de que Donald Trump se ha convertido en reo del derecho internacional y la justicia, y denuncia la actitud cómplice de su embajador en México. Reitera su exigencia al gobierno yanqui de la liberación inmediata del prisionero de guerra Nicolás Maduro Moros, que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela y permanece ilegalmente secuestrado por el gobierno yanqui. Llama al pueblo de México a cerrar filas con la mayor firmeza y sin dudas ni regateos, en solidaridad con el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con el pueblo y gobierno de Colombia y con el gobierno de México, al que respalda irrestrictamente en la defensa de la soberanía nacional y Latinoamérica y latinoamericana. México, 8 de enero de 2026, por la liberación nacional y el socialismo, Partido Popular Socialista de México. Esos son los dos posicionamientos que planteó el partido, a los cuales nos estamos sujetando y estamos actuando en consecuencia en las actividades que se han convocado por las diversas organizaciones y en las que próximamente estaremos, bueno, con las organizaciones y en conjunto con la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, que ha estado convocando a esas actividades. Y bueno, como un pequeño comentario, pues se ha estado violando la Convención de Viena, que es el marco jurídico legal internacional que plantea la perdón, perdón, que plantea todo el marco jurídico de la inmunidad diplomática y la no intervención y la no posibilidades de secuestrar o de detener a ningún presidente en funciones. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias. Gracias, compañera Gaby. Sigo yo mismo. Por favor, compañera Ali, si pone ahí una pequeña presentación que tengo al respecto. Continúo yo mismo en este panel con mi participación y luego seguirá la compañera Irma Sofía. Entonces tenemos ahí, compañera Ale o compañero Julián, no sé si puede poner ahí mi presentación en pantalla. Sí, compañero, estoy en esas, es que tengo varias presentaciones de compañeros. Ahí va, estoy a un minuto, menos. Ahí está. Estamos con el banner. Bien, ahí se anuncia el orden de los panelistas. Ya escuchamos a la compañera Gaby Garay en el tema brutal intervención. Sigo yo con la batalla actual y lo que nos corresponde hacer a los lombardistas.
Y entonces, pues planteo que los miembros del Partido Popular Socialista de México no somos simples espectadores pasivos de lo que sucede en México o de lo que sucede en el mundo. Somos participantes activos en todas las grandes batallas, las que libramos dentro de nuestro territorio nacional y también fuera de él por razón del internacionalismo proletario. Máxime en una batalla tan importante como la que están librando en este momento nuestros hermanos venezolanos contra el imperialismo yanqui. Así las cosas en concreto, ¿qué nos corresponde hacer como partido a todos los miembros de nuestra organización política? La respuesta es todo lo que esté en nuestras posibilidades para que la batalla se resuelva con la victoria de Venezuela. Esa es una respuesta contundente, pero es muy general. Así es que hay que desglosarla. Desglosándola, como militantes de un partido que entiende la política como una ciencia y no como una simple aventura, nuestra primera obligación es la de comprender con la máxima claridad qué está sucediendo, por qué sucede, cuál es la naturaleza de las fuerzas que se enfrentan y qué es lo que están dirimiendo. Y comprendiendo todo esto, pues explicarlo, todos nosotros, convertirnos en voceros y explicar todo esto a todos los que estén a nuestro alcance, a nuestro derredor, y ampliar nuestro derredor, nuestros círculos de influencia lo más posible, porque tenemos la convicción de que quien gane la batalla de las ideas, esto lo expresó una y mil veces el maestro Lombardo, quien gane la batalla de las ideas ganará el porvenir. Así es que esa es nuestra tarea fundamental, comprender muy bien todo lo que sucede y poderlo explicar y multiplicarnos como voceros todos de esta lucha a nuestro derredor. Así pues, ¿quiénes están enfrentando hoy en el caso que nos ocupa? Estados Unidos por una parte y la República Bolivariana de Venezuela por la otra. ¿Qué representan uno y otro en el actual contexto y en el contexto histórico? ¿Cuáles son las motivaciones de una y otra fuerza? Como marxistas sabemos que la humanidad en su devenir, en su proceso histórico, va pasando por varias etapas de desarrollo científicamente llamadas modos de producción, y que cada modo de producción tiene ciertas características, y que dichas características modelan la manera de pensar y el comportamiento de sus habitantes. También sabemos que el modo capitalista de producción tiene una etapa final, una etapa a la que llega después de que ha alcanzado sus máximas posibilidades de desarrollo, y esa etapa final se llama imperialismo, y que en esta etapa, la etapa del imperialismo, la clase social dominante tiende a apoderarse de los recursos naturales, no solo de su propio territorio nacional, sino de todos los territorios extranjeros que pueda, y tiende a explotar no solo a la clase trabajadora dentro de su territorio nacional, sino de todos los territorios del exterior que pueda hacerlo. Estados Unidos es hoy la primera potencia imperialista del mundo y como tal se comporta. Esa es su naturaleza. Nos queda claro que uno de los contendientes es el presidente de Estados Unidos, la principal potencia imperialista del mundo, y que Trump representa en su presidencia a la clase social dominante en ese país, la oligarquía financiera e industrial, clase social cuya naturaleza consiste en eso,
en apoderarse de los recursos naturales, no solo de su país, sino de todos los demás territorios del mundo que estén a su alcance, explotar a la fuerza de trabajo no solo de su país, sino de todos los pueblos del mundo. Y en el caso de Venezuela, el otro contendiente es el pueblo de Venezuela, junto con su gobierno y sus fuerzas más avanzadas, que no están dispuestas a dejarse explotar ni a dejar que el imperialismo siga saqueando su territorio de manera impune. Esta batalla no empezó con Nicolás Maduro, sino antes, con Hugo Chávez en 1999. Y ya nos toca pasar a la siguiente lámina. Por favor, compañera Ali. Eh, en 1999, cuando llegó a la presidencia de su país e inició el proceso de liberación respecto del imperialismo. Desde entonces, 5 presidentes gringos han tratado de derrotar al proceso liberador venezolano. Lo hizo Bill Clinton, lo hizo George W. Bush, lo hizo también Barack Obama, Donald Trump en su primer periodo como presidente, también lo hizo Joe Biden, y otra vez tenemos a Trump como repetidor después de Biden. Todos ellos han insistido en tratar de derrocar al proceso revolucionario bolivariano, como lo han hecho con el cubano mucho más número de presidentes gringos, porque este proceso viene de tiempo anterior al de Venezuela. Sin embargo, el actual gobernante yanqui es el más cínico y feroz de todos, más cínico y feroz que todos sus antecesores, porque él representa a una franja de la oligarquía estadounidense que ha decidido abandonar la democracia burguesa y su lenguaje hipócrita y adoptar la brutalidad propia del nazifascismo hitleriano y el fascismo mussoliniano, ahora con nuevas formas circunstanciales, por lo que se le llama ahora neofascismo. Los otros gobiernos imperialistas, los otros 5 presidentes que han estado tratando de derrocar al proceso bolivariano, decían falsamente que sus conductas violentas y agresivas eran motivadas porque defendían la democracia, que era vulnerada por el chavismo. Decían que estaban luchando por los derechos humanos de los venezolanos contra gobiernos autoritarios, y Trump, en cambio, dice la verdad. Su motivación es apoderarse por el petróleo y todas las demás riquezas que tiene Venezuela, que son muchas. No solo es el petróleo, principal tenedor de petróleo en el mundo, sus riquezas petroleras ocupan el primer lugar mundial, sino tiene muchas otras riquezas explotables, sobre todo en esta época de la digitalización y demás. Según Trump, el petróleo venezolano se lo robó el gobierno de Hugo Chávez porque no era venezolano, era propiedad de las empresas estadounidenses, y Chávez lo nacionalizó, es decir, recobró lo que es parte de las riquezas del subsuelo nacional de Venezuela. Sin embargo, Trump dice que era propiedad de los gringos y que ahora lo que está haciendo es recuperarlo para los gringos. Para ese fin, para recuperar el petróleo que dice que le robaron, se inventó eso que llamó cártel de los soles, un verdadero cuento chino que su propio gobierno ya reconoce que no existe. La Fiscalía de Estados Unidos
no pudo acreditar la existencia de ese asunto ahora que se judial, se judicializó el asunto y entonces ya tuvo que reconocer públicamente que eso fue un invento, que no existe tal cártel de los soles y que por lo tanto Trump eh, ya reconoce, o su gobierno, la fiscalía reconoce que Maduro no puede ser jefe de algo que no existe ni puede estar traficando a través de una organización inexistente. Sus antecesores ya venían imponiendo un bloqueo económico y comercial rudo, enorme a Venezuela con el ánimo de derrocar al chavismo y no tuvieron éxito. Pero ahora Trump no solo incrementó el bloqueo, sino que movilizó todo su poderío naval y aéreo. Estados Unidos, a pesar de que declina en lo económico, sigue siendo la primera potencia militar del mundo y lanza toda esa potencia, primero movilizando a sus submarinos, a sus acorazados, a sus transportes marítimos de todo calibre, a la zona caribeña, a la zona venezolana y caribeña. También se apoderó del espacio aéreo de la plata de la patria de Simón Bolívar, declarando que estaba bloqueado, que no podía haber vuelos privados, particulares ni comerciales, y que derribarían a cualquier avión que volara sobre la atmósfera del territorio venezolano, del cual se habían apoderado los gringos. Y finalmente, en la madrugada del 3 de enero pasado, bombardearon diversas ciudades de Estados Unidos, primero en la madrugada, de manera brutal, y después entraron con enorme acopio de fuerza, eh, eh, con armamento ultramoderno, indetectable por los radares, a capturar, a secuestrar al presidente de la República y a llevárselo para encarcelarlo en los Estados Unidos. Respecto a los Estados Unidos, es útil aclarar que si bien, como dijimos, es la principal potencia imperialista del mundo y ningún otro país lo iguala en cuanto a poderío militar, ni China ni Rusia, que pueden darle la batalla, pero no logran igualar ninguno de ellos al poderío que tiene Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de ese poderío, es hoy más débil Estados Unidos que lo que era hace 5 años o hace 10 años o hace 20 años. Cada vez va declinando más. Y este proceso declinante sigue su curso, cada vez tiene menos capacidad productiva para mantenerse como primera potencia mundial y por eso va siendo desplazado por China, que cada vez tiene mayor capacidad de desarrollo de sus fuerzas productivas y que pronto lo desplazará del primer lugar mundial al segundo. De ahí que la Casa Blanca haya decidido emprender una guerra económica y tecnológica total contra China. Quiere detener ese proceso en vano. No podrá hacerlo porque la capacidad de su modo de producción, el modo capitalista de producción, ya cerró, terminó su ciclo y ahora está al revés, abierto y pujante el ciclo por el cual China está construyendo un régimen socialista. No ha llegado a él todavía de manera plena, pero está construyéndolo. En ese proceso estamos, en ese proceso desesperado es que actúa Estados Unidos,
y en ese proceso desesperado, todavía teniendo ese enorme poderío militar, amenaza sobre todo a América Latina. El presidente estadounidense actual retomó esa doctrina que ya hemos explicado aquí en la Escuela de Cuadros, pero que quizá convenga volverlo a hacer en breve, que creó James Monroe hace, hace poco más de 200 años. El 2 de diciembre de 1823, el presidente Monroe dio a conocer al mundo su llamada doctrina Monroe. Eso lo hizo durante su 7º discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos. Ahí, esa época era de una descarada expansión de los Estados Unidos. Había invadido a México y se había apoderado de más de la mitad de su territorio. Se había extendido sobre provincias francesas en Canadá, las había también invadido y asimilado. Y entonces fue cuando produjo esa doctrina que se sintetiza en 3 palabras: América para los americanos, a la que en su etapa hipócrita los gobiernos estadounidenses quisieron darle la interpretación de que era para todos los americanos, o sea, todos los habitantes mexicanos, también los venezolanos, pero que en realidad siempre le dieron la otra interpretación, la que ahora Trump retoma con cinismo, la de que ellos son los propietarios de todo este continente, los latinoamericanos seríamos su patio trasero nada más, y por lo tanto condenados a ser sus siervos eternos y condenados a nunca independizarnos, nunca tomar nuestra soberanía en nuestras manos, nunca ser independientes económicos y políticos plenos. Y ahora Trump, el 5 de diciembre del año pasado, dio a conocer su nueva doctrina de seguridad nacional o estrategia de seguridad nacional, que en esencia establece que ninguna potencia extracontinental, léase específicamente China, que es contra la que tiene el pleito mayor, podría establecer presencia estratégica en toda esta región, que la potencia del norte se la está reservando exclusivamente para apoderarse de ella, y que por lo tanto en lo sucesivo, así lo plantea en su documento oficial, su estrategia de seguridad de los Estados Unidos, que por lo tanto desplegará la fuerza letal que sea necesaria contra las organizaciones que se opongan a esa política en América Latina, como ya lo hizo en Venezuela. Todavía sigue hablando con el pretexto de organizaciones criminales como la que se inventó en el caso de Venezuela, y a México lo amenaza por los cárteles que operan todavía en nuestro país con apoyo de Estados Unidos, con apoyo armamentista que se produce en Estados Unidos, con apoyo del lavado de dinero en gran escala que se produce en la banca norteamericana, pero nos culpa de que el gobierno de México no gobierna, que en realidad gobiernan los cárteles, y también nos amenaza con ese cuento, así como amenazaba a Venezuela con el cuento del cártel de los soles. Este reposicionamiento implica, por una parte, que la declinante economía estadounidense ya no le alcanza para sostener su anterior política, que consistía en ser policía de todo el mundo.
Ahora, como ya no le alcanza su economía para eso, eh, ya decide que no va a seguir financiando a la OTAN por encima de los países europeos, que ellos deben financiar a la OTAN por sí solos y que Estados Unidos, si acaso, participará como un socio vendiéndole el armamento a los europeos que ellos puedan comprar, pero que ya no financiará su seguridad, como lo decía de manera hipócrita, antes de descararse del todo, y decide que, en cambio, concentrará toda su fuerza económica y militar en asegurarse a América Latina. Entonces, por un lado, habla de debilidad de Estados Unidos, pero por otro lado, habla de que redobla su amenaza sobre todos los países de nuestro continente. Debemos estar, pues, muy alertas, muy en pie de lucha, y en la batalla contra Venezuela, Estados Unidos se declara vencedor, pero no ha ganado esa batalla, ni tiene perspectivas de ganar esa batalla. Los chavistas se conservan manejando todos los órganos del Estado venezolano. Ellos tienen el Congreso, ellos tienen la presidencia, ellos tienen el ejército estrechamente aliado con el pueblo, así lo construyó Hugo Chávez y así se mantiene. Ellos tienen eh, una nueva constitución que consta de 6 o 7 poderes, a diferencia de la mexicana que consta de 3 poderes, y todos los poderes los mantienen, se mantienen unidos, plenamente unidos, a pesar de los chismes que ha corrido Estados Unidos sobre eh, eh, un posible entendimiento con Delcy Rodríguez y su hermano. No es verdad, ellos se mantienen totalmente leales al chavismo, se han reunido los, todos los órganos gobernantes. Delcy Rodríguez mantiene los mismos términos, su política con respecto al petróleo y Estados Unidos, que lo había planteado Maduro justamente el día anterior a su secuestro. eh, y ahora la proclamación que Maduro hizo ahí, dentro de las entrañas del monstruo, en el sentido de que él es el presidente constitucional de Venezuela y se considera prisionero de guerra, constituye un duro golpe a las pretensiones del petulante delincuente Trump, y otro golpe ha sido el que no pudiera sostenerse ni un día, ni un solo día, el invento del cártel de los soles. Crece descontento, incluso dentro de Estados Unidos está habiendo también grandes manifestaciones del pueblo estadounidense contra Trump y en solidaridad con Venezuela. Y, en fin, va perdiendo Trump estrepitosamente la batalla de las ideas. No solo es la batalla militar, ellos son la primera potencia económica del mundo, pero los pueblos unidos, los pueblos que mantenemos un razonamiento lógico, los pueblos que manejamos la verdad, los pueblos que tenemos ideas, fundamentalmente el marxismo, que nos da herramientas para desentrañar todo esto, tenemos la razón y tenemos los argumentos, y, como dijimos, debemos, debemos estar en la primera fila de la batalla de las ideas, ayudando a todos quienes nos escuchen a comprender lo que está en juego. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es la dignidad del pueblo de México? ¿Qué es la dignidad de todos los pueblos latinoamericanos y caribeños? En nuestra tarea, mantenernos bien informados y férreamente unificados en nuestras opiniones,
porque como todos los partidos leninistas del mundo, en el nuestro no puede haber varias líneas, varias interpretaciones, varias maneras de actuar, sino una sola, férreamente unida. No subestimar la batalla de las ideas. Ganándola, ponemos a nuestro favor la correlación de fuerzas. Por eso, Lombardo dijo que quien gana la batalla de las ideas hoy, gana el porvenir con toda seguridad. Tener presente que la derecha y el imperialismo difunden mentiras deliberadamente elaboradas para confundir y desmovilizar a las masas. No debemos creerle nada ni difundir sus mitos y mentiras. Ser plenamente solidarios con nuestro gobierno, que está muy firme en la lucha antiimperialista y latinoamericanista. No emprender ni engancharnos en campañas de críticas interesadas contra el gobierno de la 4T, ni los organismos en que se sustenta este gobierno, como lo es el caso de Morena, su principal aparato electoral. No pretender que la presidenta se enganche en confrontaciones con Mr. Trump. Su política de cabeza fría ha demostrado ser muy eficaz. Se asemeja mucho a la que practicó Benito Juárez, que le mereció el sobrenombre de el Juárez el Impasible. Defender a Cuba, defender a Venezuela con todos los recursos a nuestro alcance, defender a todos nuestros pueblos hermanos. Nuestra batalla es esencialmente colectiva. Juntos derrotaremos al imperialismo yanqui y al neofascismo trumpiano. Parafraseando a Juárez, el triunfo de Mr. Trump es moralmente imposible. Esa es mi participación como miembro del panel y ahora escucharemos a la compañera Irma Sofía que nos va a actualizar la información tal y como ella la capta directamente de las fuentes venezolanas. Ella está siempre al día participando pues muy activamente en representación de nuestra organización política ahí dentro de la solidaridad que merece todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo. Adelante, compañera Irma Sofía. Gracias, pues antes que nada un saludo solidario, fraterno a todos los que nos escuchan y ya lo dijo mi compañero Amezcua, así como la compañera Gaby, es un momento de estar alertas en todos sentidos. Y bien, la parte que me toca a mí, ¿verdad? Que es la plena congruencia y contundencia del movimiento bolivariano, del proceso bolivariano, ya lo comentó también el compañero Amezcua. El pueblo bolivariano está firme, está muy claro de defender su soberanía y la exigencia de su presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y de la primera combatiente, la diputada a la Asamblea Nacional, Cilia Flores. Es un pueblo tan formado que ha acompañado la revolución bolivariana desde hace ya casi 28 años, ¿verdad? Que ha seguido, que son los valientes hijos de Chávez y ahora los que están exigiendo a su hermano, el presidente obrero Nicolás Maduro. Trump no pudo manipular y no ha podido manipular en ninguno de los procesos electorales al pueblo, porque es un pueblo firme y duro. Por eso no ha tenido esa injerencia, lamentablemente como lo ha tenido en otros países. Lo acabamos de ver en Honduras, lo hemos visto en Argentina y demás países. Entonces, el impresentable retrógrada y bueno, hasta con acusaciones de pedófilo, el señor Trump, en un acto desesperado, hizo pues lo que ya sabemos, ¿verdad? Viola cualquier protocolo y hay que decir las cosas como son. Secuestró a un presidente en funciones. Ojo, no capturó. Y vayámonos de aquí, de esta teoría, porque precisamente estamos en un momento de guerra cognitiva, ¿verdad? Donde esos mensajes le van llegando a la gente y se confunde.
No puede capturar a un presidente constitucional, a un hombre libre. Se captura a alguien que está, a un delincuente, se captura a un prófugo de la ley. Nicolás Maduro Moros no es, no fue ningún prófugo de la ley, no cometió ningún delito. En esa barbarie, en esa mente enferma del señor Trump que se cree el juez moral del mundo, cuando pone captura, pone una convocatoria, ¿verdad? Recompensa de captura por un presidente cuando no hay, nadie lo ha juzgado, cuando no hay ninguna acusación formal, ninguna prueba que así lo determine. Bueno, bajo esa lógica actuó como un vil delincuente. Entonces, lo primero que tenemos que ser muy claros es que hay un secuestro. Fue un secuestro, no una captura, ¿verdad? Y ya lo dijeron, pues sí va por lo del petróleo, pero también, ¿qué creen? Van porque quiere dar un ejemplo, un escarmiento a los pueblos libres, a los pueblos soberanos, porque ya lo dijo el compañero Amezcua, ¿verdad? Afortunadamente, ahorita está establecido el poder, son 5 poderes. Es el poder ejecutivo que en este momento, de acuerdo a su constitución, está en encargaduría, es la presidenta encargada, la vicepresidenta actual, vicepresidenta constitucional, pero ahorita está encargada de la presidencia, porque así lo dictamina su constitución y así lo dictaminó el, la Corte Suprema de Justicia en su sala constitucional, bueno, por un periodo de 90 días. Esto lo marca bajo una ausencia y eso fue una ausencia forzada, no fue una ausencia eh, premeditada, no fue una ausencia que haya decidido el presidente, sino es una ausencia forzada y por eso está la vicepresidenta como presidenta encargada, ¿verdad? Y están establecidos y en total control todo el poder. Es lo que tiene Trump, que pues tiene secuestrado un presidente y una diputada, pero no tiene el poder de Venezuela, no tiene el gobierno, no tiene las instituciones ni sometido al pueblo. El, allá hay 5 poderes, que es el poder ejecutivo, el poder judicial, ¿verdad? Que por eso es fiscal, el poder legislativo con esa gran asamblea nacional, y está el poder ciudadano también, y está también lo que es el poder electoral. Estos 5 poderes están sincronizados ahorita bajo la dirección de la presidenta encargada y está el pueblo pues luchando. Es un pueblo que nosotros que hemos tenido oportunidad de ir en diferentes procesos electorales, eh, en congresos, en asambleas, nos consta cómo es el sistema, tienen un sistema de verdad automatizado que garantiza la certeza y la voluntad del pueblo. En un país de 35 millones con 31 millones eh, que pueden votar, que se manifestaron el 28 de julio del 2024, el 60% de ese padrón electoral votó y el 60% por ciento de los que votaron eligieron a Nicolás Maduro. Si bien allá hay una oposición de una oposición muy eh, radical, agresiva, también hay un sector de oposición que estaban apostando por la tranquilidad, porque ese hombre que a pesar de las más de 1,070 medidas coercitivas unilaterales, ha podido llevar y en este momento gozan más del 95% de auto, suficiencia alimentaria, donde ya producen, donde ya ellos ya no dependen de la renta del petróleo ni de la exportación, ya están produciendo, ya hay, con ese poder popular, con esas comunas. Todo es un ejemplo de soberanía que al retrógrada mentecato de Trump pues no quiere, ¿verdad? No quiere que América Latina siga estos ejemplos de dignidad. Aquí nosotros, ya lo dijo el compañero, pues estamos muy firmes. El ejemplo de ayer de la marcha fue una marcha unitaria, donde algunos diarios dicen que son 5,000, otros fueron 10,000, pero yo me puedo quedar con un número más o menos
de 5,000, entre 5,500 personas o más de 5,000, salimos a manifestar la primera consigna que fue la liberación inmediata del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la diputada Cilia Flores. También el respeto a la soberanía de los pueblos, las manos fuera de Venezuela y un pronunciamiento muy claro a la no intervención. Esta marcha se logró durante la semana anterior como coordinadora mexicana de Solidaridad con Venezuela, que somos integrantes de esta plataforma. Estuvimos en reunión con diferentes sindicatos, organizaciones, colectivos y se logró ese gran esfuerzo de ayer, eh, donde se unificó el día, el horario, quienes hablaban. No fue una marcha con micrófono abierto al final, porque se hizo una gran logística y un gran esfuerzo. Salieron ayer, decíamos, salieron los leales, porque pues nos queda claro que defender a Venezuela es defender a México. Nosotros también, una de las cosas que hay que decir que basta ya de esa narrativa de que es un dictador, porque hay gente hoy que no sabe realmente, dicen, bueno, está mal que hayan bombardeado, porque bombardearon 4 lugares muy estratégicos, Fuerte Tiuna, La Guaira, eh, la zona militar de La Carlota. Hubo, hay 32 caídos cubanos y hay casi 100 personas entre civiles y personas pertenecientes a las FARC, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿verdad? Los caídos y mártires, víctimas de estas atrocidades del señor Trump. Entonces, se suma más a la lista, ¿no? Que es también un asesino, porque lo que hizo el señor Trump, pues obviamente no fue con autorización de su Congreso esta intervención, ¿verdad? Es un hombre que no se respeta, no respeta su constitución, sus leyes ni nada. ¿Cómo vamos a pensar que respete eh, a los pueblos o la soberanía o el derecho internacional? Ese hombre no tiene pero nada de político, ¿verdad? Ni mucho menos. Decíamos que ahorita en su país, bueno, hay también situaciones de protestas. Es un hombre que dirige instituciones como el ICE, que se dedica a asesinar personas. Lo acabamos de ver en Minneapolis. Entonces, y es un hombre también que eh, en el periodo anterior, para que cuando gana Biden, bueno, pues usurpó también y quería entrar a la Casa Blanca, ¿verdad? Es un hombre fuera de la ley y ellos quieren el petróleo venezolano porque hay que decirlo claro. Ya lo dijeron y para que lo sepa todos, pues las mayores reservas de petróleo las tiene comprobadas Venezuela para muchos, pero tiene una franja de petróleo duro, pesado, un petróleo con una calidad de azufre y demás, que la industria de Estados Unidos, el 90% de la industria está diseñada para refinar y procesar petróleo duro, este petróleo pesado de Venezuela. Entonces no van ellos a rediseñar su industria, ¿verdad? Para procesar otro tipo de petróleo liviano. Entonces, es más fácil irlo a robar del Caribe que pagarlo de los Emiratos Árabes. Entonces, en estas situaciones, pues hay que dejar muy claro, ¿no? Van por el petróleo, secuestraron a un presidente en funciones, a una diputada también, y no hay un dictador, porque el pueblo venezolano eligió en las urnas. Aquí cuando nos dicen, ay, la reelección, claro, cada país tiene su constitución y en muchos países, no solo en Venezuela, se puede reelegir el presidente. Curiosamente aquí en México no, pero aquí reelegimos presidentes municipales, alcaldes y diputados. Aquí sí tenemos reelección en estos, menos para presidente. Entonces, debemos dejar muy clara cuál es la narrativa y debemos estar muy alertas. Vamos a seguir haciendo foros, se preparan las marchas porque nos queda claro que esta jornada apenas empieza. Hay, nos están llamando a algunos foros, algunos podcasts, y ahí vamos a estar los compañeros de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, que bueno, tenemos la fortuna de estar
haber estado en Venezuela muy cerca, justamente de estas medidas que toma el señor Trump, que dicho sea de paso, empezó la escalada desde el año pasado, ¿verdad? No se nos olvide, desde marzo, cuando secuestra a 252 migrantes venezolanos y los llevan a una cárcel con Bukele, después secuestran niños, después en septiembre empieza el acoso del territorio marítimo, ¿verdad? Violando el Tratado de Tlatelolco. Después empieza a decir que eh, amenazar a algunas empresas aviadoras, ¿verdad? Empresas aéreas porque Venezuela no es un lugar seguro. Y de hecho, desde el año pasado, en mayo, hubo algunas empresas dejaron de volar a Caracas, entre ellas empresas como Copa, como Avianca, eso. Y en diciembre otra vez pasó eso, ¿no? Cuando él se declara también que quiere hacer un cerco del espacio aéreo, violando también el artículo 1 de la Asociación Internacional de Aviación Civil, donde es muy clara y dice que cada país tiene derecho absoluto y soberano del territorio que comprende. Y dado a esto, pues algunas personas que teníamos que ir a un congreso, pues no pudimos viajar en diciembre por estas medidas que adoptan y ceden al chantaje empresas de Panamá y Colombia, empresas aéreas. Entonces, la alerta es muy clara, tenemos que estar informándonos con fuentes, con medios claros, medios formales. Está Telesur, la Iguana TV, Venezuela News, el portal 4F, y hay que ver la fuente dura de dónde viene. No debemos especular. Hay cuentas muy claras de Cancillería, de Vicepresidencia, de la Presidencia, donde son las fuentes oficiales y responsables de dar los datos. No caigamos en la especulación. Y bueno, pues hasta aquí dejo mi participación pidiéndoles que no dejemos de hablar de Venezuela. Decían, ayer fue Gaza, hoy es Caracas, mañana puede ser nuestra casa. Gracias. Gracias, compañera Irma Sofía. Sigue en turno la compañera Guillermina Miranda, que conocemos cariñosamente como Tita Miranda. Ella nos va a hablar de la voz lombardista en el Congreso de la Unión. Como ustedes saben, tenemos una diputada vía Morena, formalmente llega por Morena, en realidad su ideología es lombardista, ella se enorgullece de serlo y pertenece a la dirección nacional de nuestro país. La compañera Tita nos va a dar cuenta de cómo está librando la voz lombardista la batalla actual en el Congreso de la Unión y en todas las tribunas a las que tiene acceso. Adelante, compañera Miranda. Buenos días, compañeros y compañeras. Y también las personas que nos siguen en las redes sociales. Bueno, como es sabido, a mí me tocó el tema de la voz lombardista en el Congreso de la Unión. Y bueno, ahí está mi primera presentación con la compañera María Magdalena Rosales Cruz, diputada del Pueblo. Levanta la voz lombardista en el Congreso de la Unión. La siguiente, Ale, por favor. La compañera Magdalena Rosales Cruz, el 15 de diciembre del año pasado, visitó la República Bolivariana de Venezuela, que con representantes de toda América Latina se instó a construir un nuevo orden mundial basado en la justicia, la independencia y el fin del intervencionismo. Se proclamó a Caracas como la capital de los pueblos que no se rinden y el corazón simbólico de una red de resistencia a escala global. La siguiente, Ale, por favor. También en esa visita que hizo la República Bolivariana de Venezuela, se reunió con la ministra del Poder
popular para la mujer, para reconocer las políticas públicas que se construyen y ejercen en Venezuela. También, como en México, como en Venezuela, desde la izquierda, la autonomía y el desarrollo de las mujeres se construye para todas. La siguiente, por favor, Ale. Ella con algunos compañeros diputados, principalmente del PT, organizaron la Jornada por la Soberanía y la Paz el 13-14 de diciembre en el Auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara, esto en Guadalajara, Jalisco, con la presencia de Amadeus Espinosa Ramos, vicecoordinador del grupo parlamentario del PT, Juan Pablo Moctezuma Barragán, vocero del Congreso de la Soberanía de México, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, coordinador de la Defensoría Popular, también la compañera Irma Sofía Nava, coordinadora mexicana de Solidaridad con Venezuela, William Serafino, politólogo, quien ofreció la primera ponencia, y además de los diputados federales petistas Jorge Ortiz de Nayarit y José Luis Sánchez de Jalisco. En esta jornada, pues no pudo estar la compañera María Magdalena, aunque ella fue una de las organizadoras, porque como ya les informé, se encontraba en la República Bolivariana de Venezuela, a donde fue invitada por el gobierno. También la siguiente, Ale, por favor. También la compañera diputada Magdalena Rosales Cruz escribe en 2 periódicos, que son los 2 de Guanajuato. El 16, el 22 de diciembre del 2025 y el 3 de enero del 2026, ella escribe en la columna el nuevo fascismo, perdón. En la madrugada, y dice, en la madrugada del 3 de enero, previo a la amenaza de invasión, actos ilícitos de robo de buques petroleros, ataques a embarcaciones frente a las costas, provocando asesinato de supuestos narcotraficantes, violaciones flagrantes al derecho internacional, medidas de bloqueo económico y comercial. El ejército norteamericano bombardea a la República Bolivariana de Venezuela y secuestra a su presidente elegido constitucionalmente. Proceso avalado por sus órganos electorales y además aceptado, y querido por la gran mayoría del pueblo venezolano. También secuestran a la primera dama, Cilia Flores. En la siguiente, Ale, por favor. El 3 de enero del 2026, la diputada Magdalena publica en su Facebook a la primera hora del 3 de enero. Soy la diputada María Magdalena Rosales Cruz y como diputada del pueblo de México, condenamos la agresión violenta a Venezuela, a su pueblo, a su soberanía, a su paz. Y no es posible que el imperio norteamericano actúe de esa manera, donde no hay justificación alguna para agredir a un pueblo soberano. La siguiente, Ale, por favor. El 4 de enero, frente a la Embajada de Estados Unidos y México, la Embajada de la República Bolivariana dice manifestando nuestro repudio ante las infames acciones contra el pueblo venezolano y su paz y soberanía. Quiero aquí hacer mención que fue la única diputada de todos los partidos que existen en México que se plantó en ambas embajadas para repudiar
el violento, la, 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 la violenta intervención de los Estados Unidos, bueno, del gobierno de los Estados Unidos al pueblo bolivariano de Venezuela. La siguiente, Ale, por favor. Aquí ella publica el pronunciamiento de los diputadas, de las y los diputados de Morena, del Partido del Trabajo, el Partido Verde y el Partido Verde Ecologista, donde manifiestan el respaldo político e institucional a la conducción de la política exterior del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basado en el diálogo, la construcción de acuerdos y el fortalecimiento de los lazos de amistad y de cooperación con las naciones del mundo. La siguiente, Ale, por favor. La diputada Magdalena Rosales Cruz convocó a rueda de prensa a las y los diputados y al Movimiento Mexicano de Solidaridad con Venezuela, en la que estuvo presente también la secretaria general del Partido Morena, Carolina Rangel Gracida, donde se condenó la intervención extranjera en América Latina y el Caribe, las cuales nunca han traído democracia ni paz, solo muerte y destrucción, y la desestabilización de los pueblos. Cada intervención extranjera solo deja sangre y muerte al saqueo de los recursos naturales. Quiero también comentar aquí que estuvo presente el diputado José Narro Céspedes, la diputada María Magdalena, la diputada María de los Dolores Padierna, que ella también es una de las que levanta la voz en contra de cualquier injusticia que se cometa y principalmente al pueblo venezolano. La compañera Carolina Rangel, secretaria general de Morena, la diputada Elda Esther Carmen Castillo, ella es de Campeche, una maestra de preescolar, también luchadora. Y bueno, esto es lo que en resumen he hecho yo como presentación para el trabajo valiente que ha hecho nuestra diputada lombardista en la Cámara de Diputados. Gracias. Gracias, compañera Tita. Sigue en uso de la palabra la compañera Alejandra Miranda, con quien cerramos este panel. El tema que le toca es el proceso mexicano de esta etapa, la 4T, Morena y nuestra posición al respecto. Y enseguida quedaremos todos los ponentes a disposición de los compañeros que quieran alguna aclaración o alguna información complementaria. Adelante, compañera Ali. Muchas gracias, compañera Mezcua, y gracias a todos. Qué interesantes intervenciones. Agradeciéndoles todo lo que he escuchado hasta el momento. Y miren, aquí en mi inicio de mi presentación quise hacer un sencillo pero sincero homenaje a mis camaradas, a cada uno de los que han estado en los diferentes frentes de lucha de solidaridad internacional. Los partidos comunistas como el nuestro, que defienden al marxismo-leninismo y que somos hijos del maestro Lombardo, profesamos el internacionalismo proletario. Defendemos las causas justas de los pueblos y también entendemos cuáles son las formas y las vías para arribar a estadios superiores de vida de la humanidad. Tenemos la estrategia y táctica de nuestro partido que ha diseñado hasta el momento vigente para arribar a mejores condiciones de vida. Entonces, en ese contexto y en ese entorno vamos a hablar de qué es lo que pasa en la actualidad en el proceso de la cuarta transformación en el partido Morena y cuál creemos
que debe ser nuestra posición al respecto de todo esto. Em, yo solita me voy a dar cambios y aquí vamos a empezar a una vez de los sucesos ocurridos, de los ataques del Imperio norteamericano con cara de neofascistas. em, la doctora Claudia Sheinbaum, el gobierno de la Cuarta Transformación, tuvo un importante e interesante pronunciamiento al respecto que debemos analizar y conocer. Rechazó de manera categórica cualquier forma de intervención. Voy a tomar aquí lo que ustedes están viendo en esta presentación son algunos extractos de su intervención. Entonces, lo que podemos afirmar en este momento, de este documento, extraer de este documento, es que rechaza de manera categórica cualquier forma de intervención. Su postura es firme y clara, con los fundamentos históricos de condenar la reciente intervención directa de Estados Unidos para secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores. Expresó la doctora Claudia, dice, para México, y así debe ser para todos los mexicanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables, son principios del derecho internacional. La acción unilateral, la invasión, no puede ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI, porque no conducen ni a la paz ni al desarrollo. Dijo también que las relaciones deben partir de la buena fe y cultivar la paz y armonía de todos. Agregó que la intervención militar nunca ha traído democracia, bienestar ni estabilidad. Solo los pueblos pueden decidir su destino, ejercer su soberanía y definir su forma de gobierno. Afirmó también que la postura de defender la soberanía y autodeterminación de los pueblos no solo está consagrada en nuestra Constitución, sino también forma parte central del derecho internacional para fomentar el desarrollo regional que le permite enfrentar el crecimiento económico de Asia, debe partir del diálogo entre iguales, alentar la estabilidad del hemisferio, promover el entendimiento sobre la base del respeto mutuo. América no pertenece a ninguna doctrina ni a ninguna potencia, sino a todos y cada uno de los pueblos. Apeló a la reivindicación de la democracia de Abraham Lincoln y los postulados de Benito Juárez sobre el respeto al derecho ajeno es la paz. Reafirmó los términos de la relación de México con Estados Unidos, particularmente en materia de cooperación para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, reiterando la postura mexicana de cooperación sin subordinación. La lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada se basa, dice la doctora, en el entendimiento bilateral sustentado en 4 principios: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, así este, como respeto irrestricto a la soberanía de los pueblos. Esa es el destacado posicionamiento que tuvo la doctora después de los graves acontecimientos, como ya mencioné. También hay que mencionarlo, se tuvieron de parte de Héctor Vasconcelos en la ONU y de Alejandro Encinas en la OEA, la firme convicción del pueblo mexicano respecto a los acontecimientos de la intervención del gobierno proimperialista de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Entonces, pero además, y quiero no dejar destacarlo también por la importancia que tiene, por la calidad política que tiene las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Y solamente esta partecita la quiero repetir porque me parece importante
en su pequeño mensaje, pero poderoso mensaje a la nación mexicana. Al presidente Trump, le dice, presidente Trump, no olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición. Recuerde que el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XXI. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum y por ahora no le mando un abrazo. Vean ustedes, em, la comunicación que tiene tanto la doctora Claudia Sheinbaum como el presidente Andrés Manuel, con el espíritu juarista, con el espíritu que nos enseñó nuestra historia llena de intervenciones, de ser un pueblo que ha sido víctima permanente de la intervención del imperialismo norteamericano, que hemos tenido que luchar apasionadamente por nuestra defensa, por nuestra independencia económica y política, que le da una personalidad concreta y particular al pueblo mexicano, de defender siempre la soberanía, su soberanía, la autodeterminación de su propio, de diseñar su propio destino, pero también la de sus pueblos hermanos, de los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, porque no hay que olvidar que ahí está nuestra querida Cuba, asediada, asediada, y yo festejo de verdad, no lo quiero dejar de lado de lo que me he enterado ahora que he estado preparándome para este tema, compañeros. Y aquí lo tengo, no lo puse en mi intervención, pero lo quiero leer. México envía 86,000 barriles de petróleo a Cuba en medio de la crisis energética. Un buque con combustible procedente de México arribó a La Habana para apoyar a Cuba ante los prolongados apagones y las fallas en su sistema eléctrico. El cargamento enviado desde instalaciones de Pemex comenzó a descargarse en la refinería Nico López, en un momento crítico para el suministro energético de la isla. Cuba no paga, pero los mexicanos estamos felices de que sus impuestos vayan para allá. Esa es una declaración de alguna persona que avala y apoya esto, pero no voy a eso, sino al suceso que se da, al extraordinario compromiso que tiene México, su gobierno y su pueblo con el resto de los pueblos de América Latina, con Cuba en particular, que ha sido tan sufrida, pero tan digna luchadora. Y que me regreso nuevamente sin perderme del tema de ahora, pero quería destacarlo porque creo que es parte de todo esto. También tenemos otras declaraciones. Por ejemplo, lo que señala el partido Morena, que es importante también revisarlo, porque de ahí uno conoce cuáles son los movimientos, cuáles son las situaciones y los contextos que realizan los que forman, y en este caso el contingente más grande y la plataforma electoral del Gran Frente Nacional Democrático y Antiimperialista. Es muy importante saber cómo se está moviendo, qué posiciones tiene y por supuesto que es un de respaldo total y absoluto a los posicionamientos del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Para empezar, fíjense, y lo hicieron este pronunciamiento desde la posición de los famosos comités seccionales que en este momento todavía se están creando en todo el país. El partido Morena tuvo la consigna o el acuerdo o la tarea de crear un comité seccional por cada una de las secciones que existen en nuestro país, de las secciones distritales. Entonces, desde esa célula de creación, que es una formación del pueblo de México, que se integra al partido Morena, Morena ahorita, compañeros, ya llegó a los millones de militantes. Entonces dice las y los integrantes de los comités seccionales manifiestan su preocupación y rechazo ante cualquier acción armada que ponga en riesgo la soberanía de las naciones y transgreda los principios fundamentales del derecho internacional,
particularmente aquello que afecta a Venezuela y comprometan la estabilidad de la región. Reafirman el compromiso histórico con la paz, el diálogo entre los pueblos y la solución política de los conflictos, principios que han guiado la postura de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que el respeto entre las naciones y la no intervención deben ser ejes centrales de la convivencia internacional. Respaldan la posición del Gobierno de México, encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en favor del cese inmediato de cualquier forma de agresión y del respeto irrestricto a la legalidad internacional como base para la convivencia pacífica entre los estados. Consideran que la vía multilateral, el entendimiento diplomático y el fortalecimiento de los organismos internacionales son herramientas indispensables para evitar una escalada de violencia y para construir soluciones duraderas que garanticen la seguridad nacional. En ese sentido, perdón, hicieron un llamado a las instancias internacionales competentes a actuar con responsabilidad y prontitud. ¿A quién se refieren? Pues a la ONU, compañeros. Morena expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos difíciles y reitera que América Latina y el Caribe debe mantenerse como una región de paz, de cooperación y respeto mutuo. Esta es la declaración que hace el Partido Movimiento Morena, que forma parte, como ya dije, del Gran Frente, que es la parte más grande por sus militantes y porque tiene el registro y la plataforma para la lucha electoral también, ¿no? En donde además, pues como ya dijimos, fue la plataforma para que permitiera que una compañera nuestra, muy destacada, por cierto, su trabajo ha sido muy destacado en el campo de los debates, de las ideas y de la defensa de la soberanía de los pueblos, de la compañera Magdalena Rosales. Entonces, nosotros tenemos que conocer todo este contexto para saber reafirmar lo que nuestro partido ha declarado desde el Congreso, desde el 22 Congreso, en sus 145, 46 y 47 plenos del Comité Central, que vamos a ver un poquito más adelante. Todavía quiero referirme un poquito más a las amenazas del neofascista Trump. Em, Después de los acontecimientos que todos repudiamos y condenamos en el hermano pueblo de Venezuela y su presidente, mm, ha habido nuevas declaraciones de este nefasto tipo, donde dice que bajo el pretexto de la lucha contra los cárteles de la droga, ha planteado en repetidas opciones la opción de acciones más agresivas, incluida la posibilidad de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano. La última ofensiva del republicano fue la noche del pasado jueves en la cadena Fox News, cuando afirmó que después de una treintena de bombardeos a embarcaciones, donde además de un centenar de muertos, había llegado el momento de atacar por tierras a los cárteles del narcotráfico. Seguido de esta propuesta, añadió, en cuanto a los cárteles, estos controlan México. Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país. Ante esas amenazas, el gobierno mexicano ha declarado que, dice la doctora Claudia Sheinbaum, consideramos que es parte de su manera de comunicar. Vamos a estrechar más la relación. Los resultados son mejores si hay colaboración entre los países. Vamos a estrechar la comunicación y por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario de Estado, Marco Rubio. La doctora Claudia Sheinbaum ha recordado que hace 2 o 3 días Marco Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México. Lo ha presentado en varias ocasiones. Entonces,
Vamos a estrechar más la relación y la información. Esta información que estamos dando, dado la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tenga toda la información, dice la doctora, ¿no? ¿Cómo se interpreta eso, estimados compañeros? Se interpreta como una gran estratega de la diplomacia internacional, como alguien que no se engancha, que no se pone a las patadas, sino que tiene la cabeza fría y el corazón ardiente para la respuesta. La colaboración sin subordinación. Vamos a darles más información. Tengan todo, conozcan, sepan lo que hemos hecho. Pero ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué vamos a hacer más? ¿Qué vamos? ¿Por qué? Porque, en mi opinión, y creo que la de todos ustedes, la compartimos, es una gran estratega, como dije, de la diplomacia internacional. Los pueblos no queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos ser invadidos por ninguna nación, no queremos que nos digan cómo debemos gobernar y cómo queremos vivir. Los mexicanos no queremos eso. Los mexicanos queremos la paz, porque por la vía de la paz podemos construir un mejor mundo, un mejor país. Podemos dar mejores condiciones de vida a los mexicanos. Podemos ampliar nuestro régimen democrático y podemos caminar hacia estadios superiores. En la guerra no. Entonces, la doctora, nuestra presidenta, actúa de manera correcta, como una gran estratega. Y así lo hizo también Andrés Manuel López Obrador. También lo hizo. Y también lo hizo Benito Juárez. Es una escuela, es una tradición histórica de nuestro pueblo. Bien, eh, tengo aquí cuál es nuestra posición al respecto. Esta es una declaración que ustedes ya conocen, que inclusive la compañera Garay hace un rato nos la hizo favor de recordarla con precisión. Y yo solamente quiero tomar la última parte, retomarla nuevamente. Dice, eh, el Partido Popular Socialista, por supuesto, llama al pueblo de México a cerrar filas con la mayor firmeza y sin dudas ni regateos, en su solidaridad con el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con el pueblo y gobierno de Colombia y con el gobierno de México, al que respalde irrestrictamente en la defensa de la soberanía nacional y latinoamericana. Esto, queridos compañeros, pues claro que es coincidente con todas nuestras posiciones que hemos tenido, como decía hace rato, desde el 22 Congreso, luego el 45, 46, 47. Y me voy a referir al 47 porque retoma todo el proceso que ha seguido acordando nuestro partido en los diferentes plenos del Comité Central, ¿no? Aquí yo creo que lo resumimos para ir viendo cuál debe ser nuestro posicionamiento. Y dice, defender a nuestros gobiernos progresistas y al Frente Amplio del cual formamos parte. ¿De quién? De los apátridas, de los que no quieren a su pueblo ni a su nación, de los que solamente los mueve el dinero y también del imperialismo, en este caso con la cara del neofascismo. Ahí tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra vía que hemos diseñado para caminar sobre mejores condiciones de vida, como ya lo expresamos hace rato, para arribar a estadios distintos, para arribar a una democracia del pueblo. El siguiente, para desarrollar las fuerzas productivas con independencia. Ajá, para que caminemos sobre la base de la suficiencia alimentaria, de la suficiencia energética. Todo eso lo necesitamos. Por eso debemos defender con pasión a nuestros gobiernos progresistas y al Frente Amplio.
del que nosotros formamos parte. Por supuesto, debemos impulsar el avance de nuestro gobierno y no permitir su estancamiento. Nuestra principal arma es la batalla de las ideas y la organización y movilización del pueblo, compañeros. Ahí en la batalla de las ideas es en todos los campos donde podamos estar, en el campo internacional, pero también con el pueblo de México, informándole con claridad qué es lo que sucede, por qué suceden las cosas de tal forma y cómo podemos hacerlo, ayudar para resolverlo, cuáles son las propuestas que tenemos. Impulsar con la fuerza de nuestras ideas y con la fuerza de nuestras convicciones, que nuestro gobierno avance para mejor, vaya avanzando más, ampliando las condiciones, fortaleciendo la acción del gobierno en la economía, sobre todo en los sectores estratégicos, recuperando, porque pues todavía nos falta, pero recuperando los sectores estratégicos que son Pemex y CFE, fortaleciéndolos, consolidando su autonomía y desarrollo. Otro, ayudar a consolidar el actual proceso y a la vez profundizarlo y defender al Frente Amplio que lo sostiene, impulsando su paulatina transformación dialéctica a fin de ir teniendo gobiernos más avanzados, ¿no? Eso es lo que vamos a todos a hacer. ¿Y cómo vamos a hacer? Educando, orientando e influyendo de la manera más amplia posible a la clase trabajadora y al pueblo en general, pero entendiendo, compañeros, con toda claridad cómo se forman los frentes, cuáles son las cosas que unen al Frente Nacional Democrático y Antiimperialista y que en esos frentes confluyen muchas fuerzas, muchas clases sociales y muchos intereses, intereses muchos que confluyen hacia el avance de la profundización de la cuarta transformación, pero también tiene a sus enemigos, también tiene a sus oportunistas y a sus dicharacheros alaracas que mienten y que tienen intereses solamente de posiciones gubernamentales o de elección popular. A eso los podemos combatir, pero no podemos debilitar al movimiento de la Cuarta Transformación. No podemos regatearle de ninguna manera nuestra defensa, nuestro apoyo. Miren, en el gran movimiento y en el gran frente y en el frente, subfrente de Morena, llamémosle el subfrente Morena, la mayoría de los que le integran es gente del pueblo. Es gente buena, es gente de convicciones, de pensamiento avanzado, progresista, y que también les duele el dolor que está pasando el pueblo venezolano, porque es nuestro propio dolor, porque atacar a uno de nuestros hermanos es atacar a América, a todos los pueblos del mundo incluso. Eso lo saben la mayoría de los militantes de ese partido Morena. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer dentro de él o con él? Orientar, ayudar, educar, movilizar, concientizar, traernos a los mejores elementos también a las filas de nuestro partido, eh, y fortalecer todo eso. Debemos para eso también incidir, bueno, lo que ya venía diciendo, incidir en preparar las condiciones objetivas y subjetivas para arribar a etapas más avanzadas de la lucha por una democracia, la democracia del pueblo. Todo eso, compañeros, y cómo logramos, entre otras cosas, o fundamentalmente, desarrollando incesantemente la capacidad ideológica y política de nuestros militantes, de cada uno de nosotros, todos, para que actuemos certeramente en la aplicación de la teoría y la práctica en la lucha diaria en todos los frentes en que ésta se libra. Estos son acuerdos resolutivos de nuestro 147 pleno del Comité Central y que quise traer a este momento porque creo que son cruciales, muy importantes que los retomemos para fortalecer
a nuestro partido de manera cualitativa y cuantitativa, pero no solo, pero ¿para qué? Para que seamos una fuerza más poderosa, que influya, que oriente, que eduque, que camine en ese gran frente nacional, antioliberal y antiimperialista. Y entender claramente cómo son los frentes, en qué momento de la lucha se amplía un gran frente, como lo explica la historia, por ejemplo, en la lucha antifascista, ¿no? Era sumamente amplia, muy amplia. Tenía a los pueblos completos, al sector obrero, campesino, intelectuales, profesores, amas de casa, pero también tenía burguesía, la burguesía, ¿eh? La burguesía nacional y la burguesía que no quería una dictadura como son las características del fascismo. ¿No? Entonces ahí existían grandes frentes, la historia así lo demuestra, para luchar en contra de ese fascismo. Ah, y contra y también la primera nación socialista del mundo en aquel tiempo de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo de Hitler. Se aliaron, se aliaron. Y cuando se triunfa sobre el fascismo, nuevamente se vuelve a encontrar las fuerzas antagónicas y se encuentran en la lucha de clases, pero tienen a veces que unirse para poder lograr objetivos comunes. Así son los frentes. Entonces, se crean, se diluyen, se vuelven a fortalecer según las condiciones particulares del momento concreto que se viva y de la nación y del lugar, ¿no? Porque cada nación tiene su propio desarrollo para llegar su propia vía para llevar a niveles superiores de vida. Eso es lo que quiero comentarles, compañeros. Y bueno, pues les agradezco su atención y hasta ahí lo voy a dejar. Muchas gracias, Gracias. compañera Sandra. Pues tienen la palabra los compañeros asistentes a la escuela de cuadros que quieran hacer alguna pregunta, alguna consideración, alguna formulación. Adelante. Probablemente la siguiente semana sigamos desarrollando el tema, si es que sigue con la dinámica actual, en que constantemente se están produciendo nuevos hechos que hace falta analizar y tener en cuenta, o probablemente no, si es que entra en una dinámica ya de mayor eh, eh, tranquilidad, dijéramos, pudiéramos tomar otro tema de los que estaban previstos. Adelante, compañero Miguel Guerra, tiene la palabra. Buenos días, compañeras, compañeros. Pues con la preocupación de rechazar la intervención del imperialismo en Venezuela y en América Latina, el día sábado 3 hubo una marcha importante en Puebla por la tarde, noche. De inmediato nos empezamos a movilizar. Eh, bueno, pues centralmente fue la Organización Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, que tiene características propias, porque pues su forma de actuar es este, de pues control hacia las bases. Pero bueno, reaccionaron muy bien, se movilizaron de inmediato el día sábado por la noche. Y ese mismo día, algunos activistas decidimos convocar otra marcha. El miércoles nos reunimos en el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla con un auditorio lleno. Coincidimos en el reclamo de pues libertad para el presidente Maduro, de condena al brutal ataque a Venezuela, la amenaza a Cuba, a Colombia,
y a México. Hubo consenso. Me tocó a mí dirigir esa reunión y este, planteando el objetivo de convocar a una marcha, este, hacer consenso en ese sentido, y hubo unanimidad. Eh, la convocamos para el sábado 10 a las 10 de la mañana. Fuimos los primeros en llegar, los compañeros del Partido Popular Socialista, a las 9:30 de la mañana, y se fue haciendo numerosa la participación de las organizaciones, centralmente el SUNTUAP, en un lugar céntrico eh, acostumbrado para iniciar las marchas, que se llama El Gallito, en el Paseo Bravo. Ahí plantamos una manta eh, con una consigna unitaria, fuera yanquis de Venezuela, alto a los bloqueos y guerras imperialistas, y con una imagen de un avión bombardeando y un rechazo de un campesino que se levanta airadamente contra la agresión. Esa manta fue la única y la más grande, bueno, fue la más grande y la más unitaria porque no pusimos siglas. En fin, nos empezamos a reunir y a las 10 de la mañana iniciamos nuestra marcha. Eh, Se incorporó un contingente numeroso de la misma organización de vendedores ambulantes 28 de octubre. Caminamos juntos hacia el Zócalo de Puebla y se hizo un gran mitin. Ahí intervinieron todas las organizaciones, la, eh, el secretario general del sindicato universitario, la coordinadora campesina cardenista de Tehuacán, un compañero profesor, elementos de, del gremio estudiantil, bueno, y ahí el compañero Ernesto Dorantes leyó nuestra declaración. eh, Al final cerró el compañero Simitrio Salazar, el líder de la 28 de octubre, y yo quiero en esta ocasión destacar algo que me pareció interesante y pedir la palabra para cerrar el mitin con este comentario. Este, la Organización Popular de 28 de octubre es una organización, pues, eh, dirigida por este amigo y compañero con una orientación maoísta, trotskista, eh, se llama él partidario del marxismo-leninismo, en fin, una posición de extrema izquierda, pero al final hizo la declaración reiterada de que urge hacer el frente antiimperialista y, sobre todo, de convocar a la presidenta a una gran alianza de todo el pueblo para defender a México, a Cuba, a Venezuela, a Colombia. Esto es lo que yo quiero destacar en esta sesión, la expresión de este dirigente que moviliza a grandes masas en Puebla. Ese mismo día enviaron un importante destacamento de esta organización a la marcha que se hizo en la Ciudad de México. Bueno, pues eso es lo interesante, ¿no? Que este compañero, este dirigente, está convocando a formar el frente. Así lo dije yo pedí la palabra para coincidir, expresar mi, este, pues, valoración, mi reconocimiento a esta declaración de formar un gran frente, una gran alianza. Él le llamó gran alianza, alianza del pueblo para combatir al imperio. Él hizo una larguísima exposición de la geopolítica, ¿verdad? Pero terminó con esta propuesta de convocar, de apoyar a la Cuarta Transformación. Eso es lo valioso de esta marcha y decidimos convocar a otra más. Nos vamos a reunir el lunes en el sindicato universitario
y vamos a seguir haciendo conciencia. Con los elementos que hemos recogido hoy de ustedes, compañeros, tenemos la posición clara de que la amenaza a todos alcanza. La amenaza de Estados Unidos, del poderío militar, amenaza a México y amenaza a Cuba. Bueno, pues mi felicitación a los compañeros que han expuesto hoy sus puntos de vista, centralmente bueno, pues todas las intervenciones de ustedes que enriquecen fortalecen nuestra posición claramente antiimperialista. Es lo que quiero comentar a ustedes, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Ayer la marcha aquí en la Ciudad de México es la más grande que se ha visto en largo tiempo. La solidaridad con Venezuela, el contingente era enorme. Ya estaba avanzada la realización del mitin con que culminó eh, en un lugar inmediato al hemiciclo a Juárez, y todavía los contingentes que venían marchando, que salieron de la columna de la Independencia, pues no lograban llegar, venían avanzando. Allí estuvimos con el contingente del Partido Popular Socialista de México, estuvimos un contingente breve, pero muy combativo, alrededor de 12, 15 personas, camaradas, simpatizantes, militantes. Y más tarde también tuve oportunidad de estar en la Embajada de Cuba, a donde me invitaron a participar en la presentación de un libro interesante, importante, que se llama México Hermano Mayor, y donde los cubanos, que son los autores, repasan una gran parte de la historia de Cuba y sus vínculos con México del pasado y de hoy, donde reconocen a México pues una participación muy destacada que mucho ha ayudado al proceso de desarrollo de la Revolución Cubana eh, hasta la fecha, y de ahí el nombre del libro, el título del libro, México Hermano Mayor. Es de Froilán González García y Adis Capul Reyes, dos autores de varios libros, son matrimonio, ya son personas mayores. También han estado militando en la diplomacia cubana, estuvieron formando parte de la representación cubana en México hace 50 años, allá en los años 70. Seguramente ahí nos conocimos eh, físicamente, y bueno, pues es parte de todo este mismo proceso. Ahí intercambiamos también opiniones con el compañero eh, encargado de la área política, eh, con otros compañeros cubanos, con la nueva encargada de negocios, que es esposa del nuevo embajador que ya hizo acto de presencia en México, aunque todavía no entrega sus cartas credenciales, que es el requisito formal para que pueda ejercer libremente su cargo de nuevo embajador en México. Adelante, compañeros, ¿alguien más desea dar cuenta? Esta batalla la vamos a ganar no en el escenario bélico, ahí no es posible competir. China la va a ganar en el escenario económico, todos los pueblos del mundo en el escenario de la batalla de las ideas y de la movilización popular. Debemos empujar en esos dos frentes todo lo que podamos participar, organizar, promover marchas, reuniones, foros, eventos que reúnan a muchos diversos, aún con los que no tenemos mayor compatibilidad ideológica, agrupaciones trotskistas, agrupaciones maoístas, eh, pues si vienen a luchar junto con nosotros en esta lucha tan importante,
pues son muy bienvenidos. Y en última instancia, pues nos explicaba la compañera Irma Sofía por qué ayer no pudimos tener participación de un orador, pues fue parte de lo que hubo que negociar por parte de los encargados de la coordinación solidaridad con Venezuela. Tuvieron que negociar con muchas otras organizaciones que exigían ese derecho. Hubo 8 oradores y realmente pues fue más que suficiente. No tenemos ningún desagrado ni disgusto por no haber tenido uso de la tribuna. Tenemos mucho contento porque avanzamos en lo esencial y se logró, pues ya no 100, 150 que habíamos participado en anteriores, sino se multiplicó enormemente, enormemente. Fue muy, muy satisfactorio el logro alcanzado aquí en la Ciudad de México. Sabemos que también ha habido movilizaciones en otras entidades apoyadas, impulsadas, promovidas por nuestro partido. Esa es parte fundamental de nuestra tarea como militantes en este momento. Si no hay alguien más, daríamos por terminado hoy el evento y repetimos, quizá para la próxima semana sigamos con el tema, quizá no sea necesario. Compañero Néstor Enrique Gómez, adelante. Muchas gracias, compañeros, y antes que nada felicito a los panelistas, y lo escribí en el chat. Exactamente, excelente y muy motivante información. ¿Qué es lo que nos hace falta para todos nosotros? Vivimos y estamos asediados en un terrible, voy a manejar el término huracán o terremoto de esta información mediática llena de mentiras. No hay nada veraz, absolutamente. En días pasados me reuní con un grupo, se llama Red Ciudadana, de aquí en Jalapa, y la mayoría de los participantes, que somos profesores, también mayoría mujeres, hay una gran desconfianza, no sé, por esa información que nos invade, y principalmente las compañeras maestras, a veces hasta dudan de que como este pueblo mexicano no tiene armas, quisieran verlas como los tienen los ciudadanos norteamericanos, que en su casa pueden tener hasta 50 armas en lugar de 50 libros. Quisieran ver en ese sentido porque se sienten desprotegidos, no saben qué hacer, están cuestionándose, bueno, ¿y qué vamos a hacer si nos invaden? ¿Qué vamos a hacer? Ante esa desconfianza, sí es necesario, y me uno a las voces de la compañera Gaby, de la compañera Irma y Alejandra, y de ti, compañero Cuauhtémoc, la insistencia que no debemos dejar de hablar, así como lo hacemos con Palestina, con ese genocidio que hay, no debemos dejar, y como lo hacemos con Cuba continuamente, ¿verdad? Con el hermano, y con el hermano, ahora sí, yo considero el hermano socialista en ese sentido. Ahora no dejar de hablar, como lo hemos hecho también, de Venezuela. Lo hacíamos con Perú, lo hacíamos con Bolivia principalmente, con Evo, incluso con Chile, con Boric en un momento dado, y Colombia. Seguimos hablando de esos gobiernos, pero ahora como que están dando marcha atrás en esta cuestión de Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, que cayó en manos otra vez de la derecha. ¿Por qué? Por la falta de información. Yo les digo a los profesores, si no escribimos, aunque sean breves, algunos párrafos en las redes que manifiesten la posición y la idea de que estamos viviendo un mundo, estamos asediados por el nuevo neofascismo, no vamos a acabar de entender, y al final de cuentas estaremos, en términos generales, un pueblo sometido, como lo fue mucho tiempo. Pero ahora, desde el 2018, yo veo más esperanza, la esperanza de Morena, la esperanza de López Obrador, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y de ese Partido Popular Socialista que no ceja de insistir de que vivimos asediados por un imperialismo que también, como lo dices, camarada Cuauhtémoc, reiteradamente, está ya en decadencia.
pero muy peligroso, cada vez más peligroso que un moribundo, ¿verdad? En un momento dado, patadas de ahogado y haciendo cosas que realmente son incongruentes, ¿no? Alguien le decía de los youtuberos, este condenado orangután naranja de la Casa Blanca se comporta como tal, y sí digo, debemos seguir hablando no solamente de Palestina, de Cuba, sino de ahora insistentemente de Venezuela. Gracias por escucharme, camaradas. Al contrario, gracias por tu intervención, compañero Néstor, muy eh, a tono con las circunstancias y con el momento. También la que hizo el compañero Guerra, muy a tono con el momento y con las circunstancias. Y pues esa es la tónica en que debemos estar todos en este momento, sin duda, listos para dar la batalla de las ideas, en la cual no hace falta tener pistolas ni rifles ni ametralladoras, pero sí hace falta tener claridad en las ideas y pues la audacia para plantearlas constante y reiteradamente con toda confianza, porque nos asiste la razón. Si no hay alguien más, pues entonces nos despedimos por hoy y reanudamos la próxima semana nuestra escuela de cuadros, que cumple una tarea muy importante en la formación y consolidación de todos los que formamos parte activa, militantes destacados de este partido que fundó el maestro Vicente Lombardo Toledano, el gran ideólogo marxista. Un abrazo a todos, compañeros. Nos seguimos viendo. Hasta pronto. Saludos, Gracias. gracias a todos. Buen inicio de semana para todos. Hasta Igualmente.